Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Después de las 12, un podcast para comité de lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y esta es la segunda temporada del podcast. Vamos a seguir debatiendo y conversando sobre temas relacionados a el problema de la raza, el racismo, la discriminación en el Perú. Y para eso hoy nos acompaña José Ragas, con quien vamos a estar discutiendo sobre un tema que todavía está iniciándose en el debate en nuestro país, pero que es bastante relevante para los temas que discutimos aquí. José es doctor en Historia por la Universidad de California, Davis, y actualmente es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado algunos estudios e investigaciones sobre procesos migratorios y también contexto social que tienen mucho que ver con las identidades en el Perú y esta discusión eterna que tenemos sobre quiénes somos o quiénes deberíamos ser. Muchas gracias, José, por acompañarnos hoy. No, gracias a ti por la invitación, Ana Lucía. Un gran saludo desde Santiago de Chile y también para quienes nos escuchan en este podcast. No, gracias a ti por acompañarnos. Como decía, vamos a discutir sobre un tema que todavía está para mí en pañales en cuanto a la discusión de sus implicancias en nuestro país y que tiene que ver con cómo hemos trabajado este discurso nacional alrededor del mestizaje, esta idea de que todos estamos mezclados con todos y que básicamente no hay un espacio para identidades particulares fuera de este gran paraguas que viene a ser el mestizaje. Entonces, ¿qué podemos entender o cómo podemos entender el mestizaje y quiénes somos o quiénes son aquellas personas que se identifican como mestizas? Sí. Bueno, de hecho es un término muy amplio, que tiene muchas perspectivas y que va desde una suerte de conocimiento popular que a veces se manifiesta en frases hechas como el que no tiene dinga, tiene mandinga, hasta incluso Claro. elaboraciones más complejas, académicas o científicas, ¿no? Que están también en discusión ahora. Pero básicamente, de manera amplia, muy amplia, podríamos decir que el mestizaje es un proceso permanente, continuo, a través del cual diferentes organismos o procesos o incluso manifestaciones culturales están expuestas de manera, digamos, de manera permanente, valga la redundancia, con otras formas orgánicas o también expresiones, ¿no? Y de la cual, a partir de eso, surgen nuevos elementos que son reconocidos como producto de este tipo de estos elementos previos, ¿no? Pero en el caso de carácter ya más como a nivel personal y a nivel ya de persona, de humano, podríamos decir básicamente que son aquellas personas que étnicamente se reconocen como tales, ¿no? O sea, y que es un tipo de categoría que, vamos a conversarlo después, no es nueva, sino que es una categoría que viene ya de hace mucho tiempo, pero que, digamos, cobra nuevo sentido con cada momento determinado. Sí, es interesante esto de la autoidentificación. De hecho, tenemos un programa pendiente sobre censos y categorías étnicas, Uh-huh. que creo que también es como una discusión poco explorada, y bastante confusa a veces, porque claro, hablamos un poco de apelar a cómo cada persona se puede identificar o cómo puede reconocer pues esta mezcla o esta multiplicidad de orígenes o ancestralidad, ¿no? Y de hecho, para hacer como eh, para refrescar un poco la memoria, hace algunos años, en el 2017, se llevó a cabo el Uh-huh. Censo Nacional de Población y Vivienda, donde se nos preguntó a muchos de nosotros y de nosotras por primera vez cómo nos identificábamos. No habían estadísticas de corte étnico desde 1940 y después Uh-huh. de casi 80 años se preguntó cómo es que las personas se podían identificar. Esta pregunta causó un montón de revuelo, había un montón de gente que no sabía qué contestar, había personas que le parecía que la pregunta no tenía mucha relevancia, pero finalmente la pregunta se aplicó y los resultados oficiales indican que el 60% de la población peruana se identifica como mestizo. Entonces, ¿a qué podemos atribuir o a qué creemos que se podría deber esta cifra tan alta? ¿No? Podemos hacer un enlace entre este porcentaje y esta idea de reconocer al Perú como un país que es naturalmente mestizo. Sí, de hecho, lo interesante es que este censo fue, como tú decías, ¿no? Fue muy excepcional comparado con si uno hace la historia de los censos, de las categorías y también de las formas de empadronamiento de carácter étnico que han habido en el Perú, no solamente en la República, sino que viene desde la colonia, ¿no? Entonces, el preguntarle a las personas cómo se autoidentifican, me parece que es una buena señal y también va justamente en esta línea de reconocimiento de las personas por
cómo ellas se ascriben a determinados rasgos, a determinadas, no solamente características, sino también a herencias y legados, ¿no? Dentro de esto. Ahora, siempre es complicado, las categorías son herramientas, y como herramientas cambian Sí, con el tiempo, cambian, digamos, de acuerdo a lo que necesita el Estado, a la forma como se legitiman ante la sociedad, pero son herramientas muy útiles para comprender la sociedad precisamente, ¿no? exacto. Si uno lo compara con otro tipo de, por ejemplo, formatos como los cuadros de castas del siglo XVIII, uno puede ver cómo han cambiado. Ya hay categorías que ya no se utilizan, por ejemplo, el saltapatrás, ¿no? ¿no? Pero hay otras que se han mantenido, ¿no? Justamente porque son funcionales, porque hay cierto reconocimiento. Y dentro de eso, una de las categorías más fascinantes es la de mestizo, ¿no? Es una categoría que de alguna forma, de parte, digamos, de quienes se reconocen como tales, que es muy alta digamos, esta autoidentificación, es un reconocimiento también a la alta movilidad de grupos sociales en el país, ¿no? O sea, digamos, a cómo ha habido una suerte de interacción muy fuerte, no solamente de carácter social, porque las categorías étnicas en el país lo que hacen es recogen también tensiones vinculadas con clase, ¿no? Vinculadas con aspecto físico, vinculadas Sí, incluso con identificación espacial, que van desde la región hasta el distrito, ¿no? Entonces, ujú. en ese sentido, mestizo, eh, hay algunas cosas ahí que son interesantes que vamos a ir poco a poco desenvolviendo, que tiene que ver hay efectivamente una ascripción que la gente se siente mestizo, o en todo caso es una suerte de terreno seguro para quienes sienten que más bien otras formas de autoidentificación pueden ser todavía vulneradas o pueden ser estigmatizadas, ¿no? Entonces, creo que eso de alguna forma puede llevar a interpretaciones que no necesariamente son positivas en el buen sentido, pero que requieren más discusión y más debate para justamente entender cómo hacer que esas personas se sientan plenamente respetadas. Eso es bien interesante porque hace algunos episodios conversábamos sobre este tema de mejorar la raza y hablábamos de esta idea del mestizaje como un espacio cómodo, no como un espacio seguro, porque además lo que hace es que no nos invita necesariamente a repensar nuestras propias identidades, a pensar, como mencionabas, este tema de la categoría étnica asociada a temas de color de piel, pero también a temas sociales, a temas de clase, a temas de posición económica. Y probablemente es también la razón por la cual hemos construido esta idea de el Perú como un país mestizo para evitar tener también estas conversaciones Uh sobre -huh. las diferentes ancestralidades o los diferentes orígenes que podemos tener, ¿no? A mí me parece siempre fascinante esta idea de Perú país mestizo como si fuera como una característica como intrínseca, natural, añadida a la construcción Sí. de la identidad nacional, ¿no? Entonces, el mestizaje es una categoría asociada al color, una categoría asociada a la clase. ¿Cuál es este debate en torno al concepto del mestizaje? Este debate naciente en relación al concepto y cuáles son estas implicancias que tiene el mestizaje para reconocer nuestra propia identidad. Sí, bueno, de hecho el mestizaje es un elemento que ha estado presente en el debate nacional desde hace mucho tiempo. O sea, lo que ha pasado es Sí. que tiene etapas, digamos, y también tiene diferentes ángulos desde los cuales enfocarlo, justamente porque es un término muy amplio, ¿no? Y porque es un término complejo, problemático también, positivo también, y uno puede ver que no pasa solamente en Perú, sino que ha pasado en América Latina, ¿no? El hecho de, por ejemplo, México se ha reconocido o ha adoptado algunas cuestiones vinculadas con la raza cósmica, ¿no? El caso de Brasil como una Ujú. democracia racial, o Argentina, ¿no? Donde Uf, recientemente hubo también un debate porque el presidente Fernández quiso incidir más bien en el carácter occidental, europeo digamos, de los argentinos como punto de inicio. Entonces, todo esto es parte justamente de una serie de debates en el cual el mestizaje está al centro y surge especialmente digamos, a medida de los años 50, y surge como un parte de un discurso precisamente pro-hispanista, ¿no? O sea, que a veces con muy buena fe hubo intelectuales, Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, vinculado al Perú como La Síntesis, o incluso colegas, profesores también, como José Antonio El Busto, que proponían esta cuestión del mestizaje, pero que en verdad, visto de manera más amplia, era un discurso hispanista para tratar de justamente insertar
todos estos debates que han resurgido ahora último, de cómo Europa y cómo la conquista o el descubrimiento de América tuvo un impacto positivo digamos, en el territorio americano, ¿no? Y frente a eso también lo que ha pasado es que han surgido obviamente voces de manera muy visible y muy abierta, con toda la razón señalando cuáles no solamente son los límites del mestizaje como discurso, sino también los límites del mestizaje en cuanto a borrar identidades étnicas de manera muy precisa, Exacto. ¿no? Muy específica, y también cómo se contribuye, quizás involuntariamente, o también a veces de manera abierta, a borrar, por ejemplo, el hecho de que, aún produciéndose el mestizaje, se produjo de manera violenta, ¿no? O sea, no fue una cuestión tan romántica como a veces se plantea en Pocahontas o con hay una ópera incluso ahora que se está, creo, un musical que se estaba planteando en España, vinculado con la Malinche y también con Hernán Cortés, sino que eso esconde toda una serie de luchas, de resistencias, a veces digamos, conflictos o también a veces más soterradas, y también esconde una serie de procesos que han tenido que ver justamente con cómo se han producido estos cambios sociales, ¿no? O sea, nadie está diciendo que no ha habido cambio social, ha habido un cambio social importante, pero el problema es cuando pones al mestizaje como una suerte de discurso moral, digamos, donde todo lo demás es básicamente barrido o es escondido, ¿no? Y frente a esto podemos ver que en los últimos meses y años ha habido todo justamente digamos, un discurso mucho más de carácter cuestionador, ¿no? Black Lives Matter básicamente no es una cuestión únicamente vinculada con las muertes de estos ciudadanos afroamericanos a mano de la policía, es también todo un cuestionamiento al legado de violencia racial, ¿no? Por parte del Estado norteamericano, y que ha tenido su correlato en el proyecto 1619. Entonces, hay, digamos, una serie de elementos que hacen pensar que el mestizaje no es, digamos, necesariamente el único discurso que debería prevalecer para entender no solamente el presente, sino también el pasado en la formación de estas sociedades. Sí, es interesante lo que mencionabas en relación a cómo el mestizaje muchas veces se utiliza para borrar identidades, ¿no? Esta idea de que una persona se denuncie como una persona que pertenece a un pueblo indígena, una persona afroperuana, y la respuesta inmediata sea, no, somos un país mestizo, tú no puedes reconocerte como afroperuana, tú no te puedes reconocer como indígena, porque estás de alguna manera traicionando a esta identidad nacional o esta idea nacionalista de quiénes somos, ¿no? Si te identificas fuera de este espectro o este ideal del mestizaje que, digamos, revalora la mezcla entre todos los peruanos, entonces estás como renunciando a tu propia identidad también como peruana. Eso me parece bastante interesante porque, como bien mencionabas, también lo que hace es borrar esa idea del mestizaje generado a partir de procesos violentos, ¿no? Y además, creo que otra cosa que hace el mestizaje en general es que nos ayuda un poco a borrar o evitar estas conversaciones sobre cómo prevalece el racismo en nuestra sociedad, ¿no? Normalmente es como que esta idea de utilizar somos un país mestizo para responder a varias cosas, también es algo que se utiliza para responder a el Perú es un país racista, ¿no? Entonces hay racismo en el Perú, las personas sufren discriminación por el color de su piel, y lo que te encuentras como una respuesta a esto es imposible que haya racismo porque somos un país mestizo. Entonces, Sí, es imposible que yo trate mal a alguien o que alguien la pase mal siendo una persona racializada porque somos un país mestizo. totalmente, ¿no? Y lamentablemente eso, cuando se lleva, digamos, a este punto casi romántico del discurso, se vuelve muy Increíble. problemático porque además es contradictorio. O sea, estamos asumiendo que si hay mestizaje, estamos asumiendo que hay algo así parecido a grupos étnicos puros, ¿no? Cuando en verdad justamente lo que demuestra la genética es que no hay necesariamente, o que todo es parte de un proceso, pero además también estamos asumiendo que el mestizaje solamente comienza con nosotros y que no ha habido mestizaje atrás. Y eso justamente es parte de estos discursos que tratan de firmar grupos de carácter más supremacista, blancos en Estados Unidos, ¿no? Al proponer, digamos, y que se ven ahora justamente con esta teoría, lo que se llama de la aceleración, o sea, con el hecho de que ellos se sienten en minoría, se sienten que están desapareciendo, entre comillas, porque hay un mayor avance de poblaciones no blancas, ¿no? Afroamericanas o latinas, y también Increíble. inmigrantes. Entonces, eso lleva a reaccionar con violencia a estos grupos, por un lado, ¿no?
Y también por el otro lado, grupos fascistas como Vox lo que hacen es precisamente proponer una idea de mestizaje, o en todo caso sus voceros, pero ellos no reconocen que hubo también un mestizaje con la ocupación árabe en la península ibérica durante la Edad Media, Exacto. ¿no? Entonces es básicamente, en algunos casos, no digo que en todos, pero el mestizaje termina siendo una suerte de mascarón de proa del supremacismo occidental, ¿no? Blanco contra grupos étnicos distintos. Y entrando como a esta discusión sobre los grupos fascistas y supremacistas, ¿cómo podemos hacer un paralelo con esta creciente ola de grupos hispanistas que han surgido en los últimos meses, o digamos, han hecho más visibles en los últimos meses en el Perú? Bueno, como te decía, hay una relación directa, ¿no? De hecho, hay una relación muy directa entre cómo ellos manipulan, digamos, la narrativa histórica para justificar una agenda que es completamente segregacionista y excluyente en la actualidad. Lo que pasa es que no es muy conocida la historia de los grupos postfascistas, mejor dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, pero si uno Ajá, analiza lo que ha pasado en los últimos años, uno puede ver cómo, por ejemplo, se han apropiado de discursos vinculados con la reconquista española, ¿no? exacto. ¿No? Entonces uno puede decir, pero no es que está celebrando el mestizaje, o sea, no está celebrando justamente la fusión de culturas, como la cultura árabe y la cultura española. Entonces, no, esto Ujú. básicamente es una manipulación muy, muy clara y que se traslada, en el caso peruano, a la defensa de símbolos de aparentemente unidad nacional vinculadas con Occidente, Exacto. ¿no? Ujú. Colón es solamente, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Pero uno tiene que ver, lo ve, por ejemplo, lo que ha pasado con el Señor de los Milagros hace unos días, ¿no? Porque pone por Sí. encima a la religión, pone por encima, digamos, al cristianismo, y todo lo que eso no signifique esta herencia occidental debe ser básicamente descartado, ¿no? Entonces, el nuevo rollo, como lo decía también en Twitter, el nuevo rollo pro-hispanista, casi fascista, es señalar que Occidente, el descubrimiento de América salvó a las sociedades americanas, ¿no? De los mayas, de los incas, de los sacrificios, digamos, incluso de manera muy hipócrita y de manera muy torpe y manera muy ignorante, básicamente a reemplazar un sistema colonial violento por imperios prehispánicos, ¿no? Entonces, ese es un problema porque, y los historiadores lo sabemos bien, porque es una manipulación de la historia abiertamente y Sí. contra la cual tratamos un poco de combatirla, pero ver también cómo ellos están utilizando el concepto de raza justamente con fines de carácter instrumental. Sí, ha sido particularmente perturbador, creo, ver como el auge de estos grupos hispanistas o estos grupos, como mencionabas, neofascistas en el Perú a partir de todo lo que ha tenido que ver con el racismo en las elecciones y cómo eso de alguna manera se podría entender ahora como este nuevo nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo que es fascista, que va, digamos, reivindicar la figura de eh, el colonizador y que también ha generado debates justo hace algunos días con este tema de las estatuas de Uh Cristóbal -huh. Colón, ¿no? De tener a personas defendiendo la figura de Cristóbal Colón, de tener este paralelo entre lo civilizado y lo incivilizado, que también tienen que ver con esta idea de este discurso nacional sobre el mestizaje, sobre, digamos, una raza, entre comillas, peruana, que resulta bastante problemático y creería yo que preocupante, aunque no le hemos puesto mucha atención últimamente. No, totalmente. Volviendo, sí, es bien Sí. complicado. A mí me ha dado, la primera vez que vi como que estas banderas me dio un poco de pánico, porque en realidad nunca habíamos visto este tipo de exacerbación de los Uh símbolos o -huh. estos símbolos hispanistas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y además también han surgido otro tipo de categorías. Por ahí vi un tuit de alguien que hablaba del el supremacismo marrón, ¿no? O sea, como tratando de equiparar una suerte y esto, lo que ha pasado, y esto también justamente por eso es interesante analizar más bien la segunda vuelta de un punto de vista más amplio, no solamente coyuntural. Sí, Básicamente lo que ha pasado es lo que está pasando en otros países. O sea, hay una ansiedad de las élites, de la élite blanca, básicamente, por ver cómo grupos que no son de su círculo han entrado a Palacio de Gobierno y al entorno, ¿no? Uno puede tener muchas críticas con el gobierno. Yo, a pesar de haber exacto. apoyado, yo las tengo abiertamente y las he manifestado, pero hay una cuestión también y es que se ha producido un quiebre,
Y este quiebre está llevando a estos grupos, en vez de generar espacios de, digamos, de debate y más o menos de planteamiento que uno esperaría por digamos, por su preparación, no, o sea, lo que has encontrado es que se han atrincherado en una suerte de identidad blanca. Seguramente ahora con el 30 de octubre, con Día de la Canción Criolla, seguramente también puede ser que resurja eso, ¿no? Y que van desde Vargas Llosa hasta estas señoras, por ejemplo, de la librería de San Las de Isidro, Book ¿no? BB. Sí, es bastante interesante lo que mencionas y yo creo que todavía estamos, pensaría yo, en medio todavía de la crisis política de las elecciones, pero como dices, sí es necesario mirar también cuáles son estos discursos de identidad nacional que se han perpetuado o que resurgen a partir de lo que ha pasado en la segunda vuelta, ¿no? Que también tienen que ver con esta idea de mezcla, pero a la vez no tan mezcla, Ujú. porque, digamos, exacerban el racismo que ya existía en nuestra sociedad. Volviendo al tema del mestizaje, Ujú. porque yo creo que nos hemos distraído con esta discusión que tiene mucho que ver, pero que digamos, también es un tema en sí misma. ¿Cuáles son estos desafíos cuando repensamos el mestizaje como discurso homogenizador? ¿Qué podríamos hacer para ver como la relación entre racismo y mestizaje? Yo creo que hay varios puntos ahí, ¿no? Entender primero que el mestizaje no, y lamentablemente creo que esto es entendido de manera tácita a veces, que es solamente, que tiene que ver únicamente con dos elementos, con lo blanco o occidental, costeño y con lo andino, ¿no? Y en verdad abarca mucho más, o sea, justamente te lo comentaba anteriormente, o sea, en un libro el manuscrito que he terminado, que es sobre la migración interna, o sea, Ujú. Lima a mediados del siglo XIX era la ciudad más cosmopolita que había, una de las más cosmopolitas que había. O sea, si uno la compara incluso con Nueva York o con París, eh, Nueva York, ni Londres, ni París tiene la cantidad de población andina que tenía Lima, ¿no? Al punto de tener casi uno de cada tres limeños, entre comillas, se autodefinía como migrante en 1860, durante la época del guano, ¿no? Y tenías gente, digamos, de diversos puntos. Entonces, la cuestión aquí es cómo entender el mestizaje, más bien cómo también reivindicar o cómo visibilizar también otros legados, ¿no? Que tiene que ver obviamente con el legado afrodescendiente, tiene que ver con el legado asiático también, no solamente chino, también japonés, que ha sido muy importante, Así es. otros tipos de legados, ¿no? Que tienen que... y básicamente la idea es cómo romper estas dicotomías, ¿no? Cómo llegar al punto en el cual que el mestizaje no convertirlo en una suerte, digamos, de marca Perú, ¿no? Porque básicamente se ha convertido en eso, la idea de la fusión, por ejemplo, ¿no? La comida, la cultura, que está bien, pero que termina siendo a veces muy restringida solamente al área de la costa norte, ¿no? Y al área de la capital, ¿no? O sea, no es realmente una suerte Sí, de representación bastante, digamos, equitativa, ¿no? Pero creo que, y eso tiene que ver, digamos, hay muchos retos justamente por eso. Dentro de lo que yo he estado viendo, que es mi área más cercana a ciencia y tecnología, hay un debate muy interesante en cómo la genética está intentando, digamos, también comprender estos tipos de procesos. Y además la genética también ha sido utilizada, o sea, digamos, por los científicos han validado la idea de la diversidad, o sea, no hay una cuestión de razas, digamos, hay una diversidad muy amplia, exacto. ¿no? La diferencia es, digamos, completamente mínima, pero aparte de eso también, al introducir variables sociales, como las que trabajamos sociólogos, antropólogos, comunicadores, historiadores en general, están justamente tratando de entender cómo digamos, diversos países han tratado de abordar el tema del mestizaje y el tema de la interacción étnica desde sus propias perspectivas, ¿no? A tal punto que incluso estos grupos supremacistas han entrado también a la cuestión genética porque ellos definen la idea de la pureza racial, ¿no? Señalan que hay algo en los genes que debería decir que son puros, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de Exacto. estos grupos supremacistas, y hay estudios sobre esto, se hicieron test de ADN y encontraron de que no eran caucásicos, digamos, sino que tenían justamente porcentajes muy amplios de diversos grupos y han Sí, tratado ellos de justificar esto diciendo que la genética es una pseudociencia,
que los test estaban mal hechos, ¿no? Pero es uno de los desafíos actuales, la cuestión de estos test de ADN, que quizás no son todavía muy cercanos a Perú, pero, por ejemplo, un laboratorio hace unos años ofrecía pruebas de ADN para definir si tú eras afrodescendiente, andino o incluso caucásico. Sí. Yo no recuerdo haber estado aquí cuando eso pasó, pero sí recuerdo que, bueno, en el tiempo que viví en Estados Unidos, habían esta serie de test de ADN para poder ver cuál era tu herencia y obviamente tenían varias cosas sobre cuál era tu origen, cuáles eran los países de los cuales venían tus ancestros o ancestras. Y siempre estaba pensando como esta cosa, ¿por qué no se ha replicado en Perú? ¿Qué ha pasado? Ujú. No sé en realidad cómo habrá terminado esta idea de tener test de ADN, pero en todo caso, digamos, también en algunos espacios se vuelve problemático porque, como dices, reafirma esta idea de la raza pura, ¿no? Me identifico como tal y esta es mi Exacto, raza pura, este, y reafirma obviamente esta idea de las razas humanas que totalmente, claramente, como sí. mencionabas, los científicos ya han descartado, ¿no? Sí, no, y hasta cierto punto esos test de ADN pueden convertirse en una suerte de prolongación de lo que eran los escudos de armas o incluso los test de limpieza de sangre, ¿no? Que había en la Edad Media, ¿no? Entonces, lo fascinante de esto y lo trágico también es cómo todas estas herramientas, por muy científicas y avanzadas que parezcan, terminan siendo a veces reapropiadas por discursos ya que uno pensaba caducos o decadentes, pero que terminan reciclándose, porque es parte de un debate, digamos, que no ha terminado, no va a terminar, pero que justamente depende mucho de cómo nos aproximemos y de las herramientas analíticas que tengamos que sean las más adecuadas. Sí, justo estoy pensando en eso. Recuerdo que hace también algunos años cuando salieron este tema de los test, se hizo un proyecto interesante de un grupo de científicos que tomaban de estas muestras de ADN de personas Uh -huh. conocidas para ver cuál era su herencia o cuál era su identidad. Y era importante también los debates que se generaban a partir de eso, ¿no? Reconocer que efectivamente una persona que se reconocía como afrodescendiente o como, no sé, caucásica, entendía que habían otras cosas o tenía como otros orígenes, ¿no? Pero como dices, puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. Entonces creo que hay que tener cuidado con cómo se utilizan estas herramientas novedosas. ¿Cómo relacionamos mestizaje y racismo? Ya creo que hemos conversado un poco de esto, de esta idea de el mestizaje como intenta barrer un poco esta idea de que existe racismo, pero ¿cómo se construye esta relación también desde lo discursivo? Sí, no, de hecho, es justamente creo que uno de los retos, ¿no? De cómo separar las cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que conversamos hace un momento, hasta qué punto en verdad el mestizaje es una identidad propia o en todo caso es una suerte de zona de confort, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como autodenominarse clase media, ¿no? O, y espero que me disculpen mis amigos liberales, pero o como autodenominarse centro político, ¿no? O sea, digamos, hasta qué punto realmente hay eso y si no, hasta qué punto también el hecho de sobreutilizar el término del mestizaje puede tener un efecto contrario que es vaciarlo de contenido. Digamos, Totalmente. ¿no? Entonces, convertirlo en algo mucho más como gaseoso, mucho más como, digamos, sin mucho fundamento. Y eso es peligroso porque las categorías están vinculadas, están, digamos, están muy, digamos, dentro de lo que es de lo que es el proceso social, o sea, la forma como nos autodenominamos. Y también hay que entender que a veces que también depende de las categorías que te ofrezcan en los censos. ¿No? Por ejemplo, hay otras categorías que también han ido surgiendo en los últimos años de reivindicación. Por ejemplo, Sí, la misma categoría de afrodescendiente era una categoría que sí. no se utilizaba mucho, quizás hace unos 10 o 15 años, y que ahora está reivindicada de manera bastante notoria, plena. Igual pasa con la categoría cholo, ¿no? Que era un insulto, lo sigue siendo lamentablemente en algunos espacios, pero que en los últimos 10 años hemos visto que o sea, hay como una especie de cholo boom, o sea, en el cual hay marcas, hay categorías, incluso hasta personas de clase alta que supuestamente en el colegio le decían la chola y que tienen panaderías, ¿ya? No voy a hacer propaganda, pero en todo caso uno puede ver más o menos cómo está difundido el término y también cómo hay una apropiación de carácter reivindicativo por aquellas personas que Sí, digamos, que eran maltratadas justamente con todo esto, ¿no? Pues porque las categorías no son
no es solamente llenar un casillero en el censo, las categorías tienen que ver con prácticas que se van dando todo el día, o sea, la forma como uno escribe, la forma como uno habla, como uno viste, la manera que uno hace para Sí, esconder determinados rasgos que puedan delatarlo, o para exacerbar otro tipo de exacto. rasgos, ¿no? Entonces, o también de autoafirmación, como decir, tengo un enamorado de Estados Unidos, ¿no? O en todo caso para decir, mi familia son de otros, son de determinada región. Entonces, ese tipo de elementos que pueden parecer lúdicos son lo que hace nuestra identidad, ¿no? Y justamente eso hay que tratar de entenderlo de manera mucho más flexible. No, me parece increíble porque además esto nos ayuda también a entender que las conversaciones sobre el tema complejo de la raza no tienen que ser necesariamente densas, ¿no? Que podemos Para utilizar nada. estos elementos que están a disponibilidad, que son elementos muy próximos, que generan en algunos casos risa o que son como cosas lúdicas. A mí me ha dado mucha risa esto del enamorado de Estados Unidos, Ujú. aprovechando que estamos hablando de eso, pero que normalmente también pueden ser puntos de partida para tener conversaciones que no necesariamente tienen que ser esos espacios tensos de discusión, ni espacios que son naturalmente académicos, sino que nos ayudan también a encontrar estas muestras en la cotidianidad para repensar quiénes somos o cuáles son estos espacios cómodos, como el mestizaje, ¿no? Que como dices es a veces este espacio cómodo, pero también se convierte en este espacio gaseoso, ¿no? Que básicamente nos permite tomar esta identidad, no pensar o no repensarnos desde nuestros orígenes o desde otros aspectos que forman parte de nuestra autoidentificación étnica y que nos dejan básicamente en este lugar de permanente, digamos, comodidad o esta zona de confort, para no darnos cuenta en realidad que somos mucho más diversos de lo que pensamos, ¿no? A veces también me parece muy interesante cómo se equipara diversidad con mestizaje, ¿no? Somos muy diversos porque somos mestizos y no se piensa que la diversidad no necesariamente tiene que estar en su No, entendimiento casada con el mestizaje, ¿no? exactamente, ¿no? Y creo que también hay un problema ahí, y el hecho es que el ser más mestizos, entre comillas, no nos ha hecho ser más tolerantes, ¿no? Y que justamente creo que son dos cosas que van por caminos distintos, ¿no? O sea, el mestizaje no necesariamente implica mayor tolerancia, al contrario, puede, si es utilizado de manera gaseosa, de manera, digamos, casi muy, eh, no sé cómo llamarlo, pero que de manera poco seria, puede convertirse Uh -huh. justamente en una herramienta para discriminar gente, ¿no? Para discriminar a aquellos que no Exacto. se reconocen como parte de esta fusión o de este centro, O que no se ven como mestizos, o porque que no se también ven como esta idea, mestizos. estaba pensando ahora también esta idea de el mestizaje es una categoría bien ambigua, pero también le da este espacio a las personas para tener esta suerte de ambigüedad racial, ¿no? De Uh -huh, verse como mestizos, de entrar dentro de esta categoría asociada al color de piel, uh -huh, y que deja por fuera también a los que no nos vemos como mestizos, ¿no? En algún exactamente. momento, yo creo que lo he conversado en algún momento en mi proceso como de identitario, cuando era más chica y tenía el pelo lacio, mi idea de tener el pelo lacio era ser menos afroperuana y ser más mestiza, ¿no? Porque claramente esto de tener el pelo lacio y no tener el pelo rizado me permitía entrar en esta categoría ambigua de mestiza, ¿no? Pero probablemente ahora yo no podría decir necesariamente soy mestiza porque no me veo tan mestiza porque Totalmente, no correspondo tanto con esta idea de mestizaje, ¿no? Entonces, claro. es ambigua, pero igual deja gente fuera, ¿no? No, y es complicado porque además, ¿quién dicta qué es mestizo o qué no, ¿no? O sea, ¿quién dicta, digamos, cómo se ve un mestizo o cómo no se ve, ¿no? O Exacto. sea, si hablas quechua en público, ¿sigues siendo mestizo o no, no? Y eso, y comparto digamos, creo que muchos de nosotros hemos pasado por procesos identitarios complejos, básicamente porque Perú es una sociedad muy racista, Lima es una sociedad muy racista, ¿no? Yo, cuando hablo con mis alumnos, yo la comparo básicamente con Sudáfrica, ¿no? Wow. En cierta manera, o la comparo con el Estados Unidos de Jim Crow, ¿no? Porque es una sociedad altamente racista, históricamente también. Y de hecho, al momento de estar escribiendo este libro, Lima Chola, fue eso, fue también como una suerte de autoaprendizaje, pero también como de autoexorcismo, en cierta manera, de recordar cómo en el colegio creo que es un espacio siempre muy marcador. Yo tenía que estar en las mañanas también, igual que tú, o sea, alisándome el cabello para que no se viera el pelo trinchudo, para que no me marcaran ese día. Entonces, como tú dices, o sea, es un debate importante que muchas veces se ha callado, pero que tenemos que encontrar la forma de conversarlo abiertamente y que no pase por acusar abiertamente a alguien de racista como inicio de una conversación, sino más bien de ver justamente cuáles son
los factores que nos están llevando a segregar personas, ¿no? También y cómo poder integrarlas. Sí, creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque como decía, el mestizaje deja gente afuera y la idea de reconocer una sociedad diversa es precisamente que todas las personas puedan estar o puedan ser consideradas como parte de una sociedad. Pensando en políticas públicas, ¿cuál es este reto que nos va a plantear el mestizaje para poder incorporar el enfoque intercultural? Que creo que esto tiene que ver también con esta idea de minorías, ¿no? Entonces tienes, obviamente, población indígena, población afrodescendiente, población asiática, pero como la mayor cantidad de personas son mestizas, entonces se reentienden o se perciben a estas poblaciones como minorías. ¿Qué pasa cuando trabajamos o intentamos incorporar el enfoque intercultural en la política pública? ¿Y cómo esto tiene que ver con esta idea de un país mestizo? Sí, yo creo que si en cierta forma las políticas públicas tienen éxito a nivel de identidad étnica, la categoría mestizaje debería descender. En cierta manera, o sea, digamos, al menos en el Excel, digamos, o en el papel deberían de cierta manera defender, ¿no? Y eso tiene que ver también sobre todo con reivindicar cosas a veces que son muy cotidianas, pero que uno ya tiene mucho, digamos, en la práctica. Por ejemplo, como determinados rasgos físicos, ¿no? O por ejemplo, si el niño te salió blanco, ¿no? O para que te salga blanco, digamos, o para mejorar la raza, ¿no? O incluso, a veces estos también aspectos que pueden parecer un poco quizás perversos como, o sea, hasta qué punto, digamos, la idea de mi enamorada de Estados Unidos no es una forma también de marcador social, ¿no? O sea, de ascenso social también. Definitivamente. En algunos casos, o también cuando se estigmatiza el hablar quechua en público, o sea, como hemos visto que ha pasado con algunos miembros del gobierno en estas últimas semanas, ¿no? O ese profesor... Sí. Ese profesor que le decía a sus alumnos que hablen bien castellano y que no hablen quechua, o sea, y que fue, digamos, atacado, que yo creo que fue, viéndolo un poco más de este lado, fue de manera injusta, en cierto, si su idea era que los alumnos no pasen justamente por una serie quizás de situaciones por las que seguramente él o varios han pasado, ¿no? O quizás nuestros padres o nuestros abuelos también han Igual pasado, el fraseo, ¿no? fue bien problemático, ¿no? Fue muy problemático. Esta idea de cambia la manera de hablar para que tus padres se sientan orgullosos o porque la gente piense que has estado en Lima. Es muy problemático, definitivamente, ¿no? Pero creo que justamente porque es problemático, eso apunta a que digamos, no tiene que ser visto de una sola, sin necesariamente justificar cuando hay fraseos que son abiertamente discriminatorios, ¿no? En este caso creo que va más allá de eso, me parece, y que un consejo que quizás pudo haberse dado, quizás no fue interpretado de una manera, o no fue planteado de una manera adecuada, ¿no? Pero básicamente lo que creo que la idea más bien es que las políticas públicas deberían hacer que las personas se sientan bien con su propia identidad étnica y que debería haber una valoración pública y a partir del Estado justamente de esas identidades étnicas, ¿no? En el cual el mestizaje ya no sea o sea, que si existe como zona segura, que está bien, pero que las personas no tengan que sentirse mal por decir que son descendientes de asiáticos, ¿no? Que no tengan Exacto. que sentirse mal por decir que son afrodescendientes, que no tengan que sentirse mal por decir que son descendientes de migrantes o poblaciones andinas, y que tampoco tengan que sentirse mal por decir que son descendientes de poblaciones blancas. O sea, justamente esa es la idea, Exacto. ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con los medios, o sea, no puedes tener humoristas, comediantes, imitadores que sigan perpetuando estereotipos de ese nivel, como ha pasado hace unos días con prejuicios contra la población asiática, ¿no? No puedes tener ese tipo de cosas. Exacto. Ya debería haber una cierta base común en la cual digas, ese humor no es positivo. No es humor. No es humor, es básicamente volver a los 80s, a Risa en Salsa, es volver un poco, digamos, a Trampolín de la Fama, ¿no? Cuando se exacerbaban esos rasgos étnicos y nadie decía nada, ¿no? Pero también hay una responsabilidad entre nosotros como académicos, o sea, no solamente en investigar más, en cuestionar ese tipo de mitos fundadores nacionales o nacionalistas, en cuestionar ese tipo de discursos políticos de grupos extremos como el fascismo de Vox, sino también hay un deber de justamente incorporar a más académicos de diferentes grupos, pero también en comunicar mejor lo que estamos hallando y lo que estamos investigando. Sí, definitivamente. Siempre nos quedan como las tareas pendientes porque
como me decía una profesora que respeto mucho de la maestría, normalmente lo que hacemos los académicos es como identificar el problema, decir que hay un problema y luego retirarnos, ¿no? Y Claro, no esto ya, proponemos también claro, nuevas sí. maneras de comunicar, nuevas maneras de trascender también los espacios académicos y proponer soluciones, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos tareas pendientes que no son fáciles, pero creo que es algo que también deberíamos repensar. Y como bien mencionabas, hay esta serie de discursos, no solamente con población asiática, sino con población indígena, afrodescendiente, que se siguen repitiendo y que no deberían pasar. No deberíamos tener en pleno 2021 personas que hagan blackface y luego digan que no sabían lo que estaban haciendo, o personas que hagan estas representaciones de personas coreanas y luego digan que la gente no entendió su broma o que solamente estaban intentando hacer humor. Creo que ahí hay un reto que tiene que ver con lo que decías, me parece súper fuerte esta idea de entender Lima como Sudáfrica o como un Estados Unidos en pleno Jim Crow, que es una idea arriesgada, pero honestamente bastante ajustada a la realidad. Sí, justamente esa es un poco la idea de la que partí cuando terminé este libro, ¿no? O sea, de ver cómo, al igual que la población afroamericana que emigró de las plantaciones hacia los centros urbanos a inicio del siglo XX, se podía comparar en cierta manera con la población andina que migra hacia Lima, ¿no? Y que hay procesos muy similares a nivel de exclusión, a nivel de vivienda, pero también, por ejemplo, otros procesos también mucho más ricos, por ejemplo, el wine, como mezcla también, o como el blues, ¿no? También en Estados Unidos, ¿no? O el jazz. Entonces, hay justamente espacio para poder celebrar estos cambios que se dan en nuevos contextos, pero también para justamente investigar la genealogía de este tipo de manifestaciones y cómo fueron dándose con el paso de los años. Y creo que también es importante entender que muchas veces esta falsa idea de valoración de la diversidad tiene que ver solamente con estos artefactos culturales, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con lo que producimos culturalmente, con disfrutar de el fruto de la diversidad o del mestizaje, pero que no necesariamente implican el reconocimiento de la persona detrás de, que es algo que ha venido pasando y también que mencionabas con esta idea de Marca Perú, ¿no? Ensalzamos Marca Perú, tenemos un montón de cosas que en teoría son productos para enorgullecernos, pero eso no necesariamente implica el reconocimiento de derechos plenos para todas las personas, ¿no? No, completamente, ¿no? Una cosa es el marketing, otra cosa es la realidad o digamos, o lo que ha pasado en las últimas décadas y siglos. Sí, creo que ha sido una conversación bastante interesante y creo que mi última pregunta tiene que ver con qué hacemos de ahora en adelante, ¿no? ¿Podemos realmente trabajar en un cambio que nos va a ayudar a poder reconocer las identidades étnicas o reconocer las identidades particulares de los grupos? ¿Y cómo podemos caminar hacia un verdadero reconocimiento que, como mencionabas, reduzca, baje, elimine, si queremos ser arriesgados, esta categoría de mestizo o mestiza, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y espero que se sigan haciendo, ¿no? O sea, no hay definitivamente una receta o una sola forma. Algo, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención en los últimos años del caso de Estados Unidos es cómo, obviamente, la elección de Obama y también la elección de Trump, digamos, ha generado una nueva corriente de escritores afroamericanos, ¿no? Y que han puesto Sí. todo, digamos, el debate en la esfera pública. Justo me acabo de comprar ayer de la poeta Amanda Gorman el libro La colina que ascendemos, que fue el poema que ella leyó en la inauguración de Joe Biden, ¿no? Oh, Entonces, aquí digamos, todavía no ha llegado. estoy seguro que va a llegar, hay que ver si Random House lo puede pedir, pero está en todo caso, ya salió, está traducido, es muy, muy bonito. Pero lo interesante es que, por ejemplo, creo que un aspecto, y esto va a sonar un poco egoísta porque es más o menos lo que me interesa a mí, pero un elemento que podría servir para entender mejor cómo se producen estos cambios, estas transformaciones, digamos también estas interacciones, ¿no? A veces violentas, a veces también de manera más sutil y de manera también mucho más amigable, tiene que ver con las migraciones, ¿no? Y en el caso peruano, Sí. esto es muy importante. O sea, Perú básicamente ha sido un país donde la movilidad social es lo que ha hecho a la sociedad andina. O sea, desde los mitos fundadores de Manco Cápac y los hermanos Ayer se basan en migración, se basan en el movimiento de grupos étnicos de determinado lugar hacia otro. Perú es además, lo decía, donde una gran población
gran cantidad de la población limeña en el siglo XIX se definía como migrante, ¿no? Donde has tenido poblaciones de todos los continentes básicamente, o sea, tenías desde Europa, tenías norteamericanos, tenías europeos, también has tenido una inmigración árabe muy fuerte, palestina, que no se conoce mucho, pero que ha habido, y eso también tiene que ver con el hecho de que 1 de cada 10 peruanos vive fuera de Perú, ¿no? Sin contar que Perú ha tenido una de las comunidades chinas más importantes del Pacífico, solamente Eso es después de San cierto. Francisco, ¿no? Y que actualmente está Wow. pasando por la migración más fuerte de su historia con la migración venezolana. Entonces, de alguna manera, los procesos migratorios lo que hacen es visibilizar justamente este cruce, esta interacción, ¿no? O sea, una cosa es el mestizaje como discurso, que termina siendo un discurso empaquetado, básicamente con cinta de regalo y con una bolsa muy bonita, pero otra cosa es Sí. verla en la actualidad, o sea, es ver cómo, por ejemplo, ese mestizaje que celebramos es de un tipo muy específico, casi inofensivo, inocuo, que no afecta a nadie, pero otra cosa es ver en la realidad cómo estamos confrontando el hecho de recibir a una cantidad de migrantes venezolanos bastante alta, ¿no? Y también los cambios positivos que eso también va a traer, ¿no? Digamos, más adelante a nivel de fuerza laboral, a nivel también, digamos, de prácticas, pero algo que me he dado cuenta es que Perú es un país muy cerrado, o sea, Lima sobre todo una sociedad muy cerrada, ¿no? O sea, no, todo esto lo que hemos conversado, y es importante porque Ugh, la comida es el caso más llamativo, o sea, esa comida que se celebra como mestizaje es básicamente, son 8 o 10 platos que no admiten mayor, digamos, cambio, ¿no? O sea, la gastronomía peruana modificación, sí. básicamente es un carrito blindado, ¿no? Que no admite, digamos, mayores elementos o mayores ingredientes para cambiar, ¿no? Las Eso arepas, es por cierto. ejemplo, ¿no? Las arepas no terminan siendo como, digamos, como parte de la gastronomía peruana ahora, ¿no? O No sea, es no, cocina fusión no es todavía. cocina fusión, incluso la migración árabe que hubo hace unos pocos años tampoco generó, o sea, los shawarma, los kebab tampoco son básicamente los encuentros en lugares muy exclusivos o lugares muy Es populares, cierto. ¿no? Entonces, ¿de qué mestizaje hablamos? De 60% si al final no estamos permitiendo que eso en la práctica integre otros elementos nuevos, ¿no? Que podrían enriquecer más la cultura peruana. Sí, normalmente o finalmente creo que el mestizaje termina siendo este espacio como bien cerrado, limitado, casi exclusivo, que no nos permite reconocer, como dices, otras cosas que tienen que ver con estas nuevas diversidades, ¿no? Que ahora también están muy relacionadas a la ola migratoria, pero que han estado durante mucho tiempo relacionadas a la diversidad natural que existe en un país como el nuestro. José, ¿qué cosas queremos o podríamos utilizar como recursos si queremos indagar un poco más o repensar más en este tema del mestizaje? No, yo creo que tiene que ver justamente desde el Estado, creo que tiene que haber una política pública muy clara, ¿no? Ministerio de Cultura, pero también Presidencia, de fomentar actividades que tengan que ver más allá de lo que es la cuestión del mestizaje o la dualidad andino-criollo, ¿no? Creo que ya hemos pasado por el debate de la Feria de Guadalajara, así que creo que podemos abrirlo más ahora, más, digamos, a diversos, y reconocer eso, ¿no? Digamos, que el espacio peruano ha sido muy rico en tradiciones de inmigración, o sea que esas prácticas no se queden únicamente en las comunidades étnicas, sino tenemos derecho, digamos, a conocer qué es lo que ha permitido que el país llegue a ser lo que es, ¿no? Desde inmigración polaca, inmigración palestina, digamos, inmigración también de incluso la influencia coreana, por ejemplo, que está ahora siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, y no verla como sujetos exóticos, ¿no? No verlo, digamos, como algo en Uf, el momento, como algo, digamos, digamos, como para una cuestión de moda o para un hashtag, sino más bien básicamente como componentes fundacionales de lo que es una cultura rica, pero que una cultura en tensión, como pasa con todas las culturas, ¿no? Y también reconocer que no puede, o sea, que cuestiones como insultos racistas, incluso como este tipo de cuestiones, deben ser completamente penados, ¿no? O sea, no por una cuestión punitiva per se, sino porque está mal y no es un buen ejemplo
que se tenga que dar a las siguientes generaciones. Sí, sobre todo pensando en qué país queremos construir, ¿no? Creo que el Bicentenario es como un punto de quiebre. Yo tengo ahí como mis cuestiones problemáticas con esta idea de entender el Bicentenario, pero creo que nos da la oportunidad para entender qué ha venido pasando hasta ahora y qué cosas queremos hacer para tener una mejor sociedad para las nuevas generaciones. Así que creo que en ese contexto esa conversación ha sido muy enriquecedora, nos ha ayudado un montón. Y además me ha gustado esta idea de tomar fenómenos populares que han pasado en las últimas semanas para nuevamente comprender que no necesariamente tenemos que dialogar o discutir sobre estos temas solo en espacios académicos o en espacios de discusión, sino que podemos analizar las cosas que suceden a nuestro alrededor para ver qué nos dice eso sobre nuestra sociedad y qué podemos hacer para mejorarla. Así que te agradezco muchísimo, José, por habernos acompañado hoy y también a todas las personas que han estado escuchando la conversación que hemos tenido. No, muchas gracias, Ana Lucía. En verdad te agradezco por el espacio, porque justamente es lo que hemos venido discutiendo, ¿no? De cómo abrir estos debates, estos diálogos a un público más amplio, un público mayor, y también demostrar que los académicos no somos necesariamente aburridos, ¿no? Sino que también podemos integrar también elementos propios de la cultura popular que están pasando, justamente porque todo eso es parte del análisis. O sea, todo eso, digamos, esas manifestaciones son justamente lo que generamos como sociedad, como especie y también como grupos humanos, y que es parte de del diálogo que tenemos que fomentar y promover más allá de la academia, más allá de las oficinas, ¿no? Y más allá del Zoom, incluso ahora debido a cuarentena y a la pandemia. Sí, definitivamente. Me quedo con esta idea de que los académicos no somos aburridos, así que por favor desestigmatícennos. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Después de las 12, un podcast para Comité de Lectura.